Hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Fiestas del Pitic 2020, edición virtual. 320 años de Hermosillo. No te pierdas el programa especial que el Ayuntamiento de Hermosillo tiene para ti y tu familia. El Instituto Municipal de Cultura y Arte te da la bienvenida. Celebremos a Hermosillo en casa. ¡Comenzamos! Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Olguín Valderrama. Actualmente soy el presidente de la Sociedad Sonorense de Historia y también desde hace ya algunos años cronista municipal de Álamos. Quiero primeramente, antes que nada, agradecer al Instituto Municipal de Cultura y Arte por la invitación a estas charlas o puntos de encuentro que ellos han denominado temáticas y que entiendo es parte de la campaña Quédate en casa que ha implementado el gobierno de los distintos niveles y también como una manera, ¿no?, de conmemorar un aniversario más de la fundación de lo que ahora es la ciudad de Hermosillo, hecho que ocurrió en mayo de principios del siglo XVIII, un mes de mayo de principios del siglo XVIII. Y bueno, precisamente esta conmemoración que año con año se hace en Hermosillo, pues creo que es el marco idóneo, ¿no?, para la charla que yo les traigo en esta ocasión, charla que he titulado Las prácticas de construir e inaugurar y sus significados culturales en Hermosillo y Álamos durante el Porfiriato. ¿Por qué Álamos? Bueno, resulta que mi tesis de maestría la hice precisamente sobre las fiestas cívicas y la inauguración de obra pública durante el Porfiriato, pero para la ciudad de Álamos. Sin embargo, ahora con motivo de esta charla, bueno, decidí hablar de las generalidades de las prácticas de inauguración y desde luego pues señalar ejemplos tanto de Álamos como de aquí de la ciudad de Hermosillo. Ahora, antes de hablar propiamente, ¿no?, de los ejemplos o de qué edificios o qué monumentos se inauguraron en el marco de las fiestas cívicas, creo que es importante revisar un poco los antecedentes o el por qué se empezó con esa práctica, ¿no?, particularmente durante el Porfiriato. Bien, durante el siglo XIX, como ya muchos sabemos, México pasó por una constante guerra, ¿no?, desde el inicio de la Guerra de Independencia en 1810 hasta la caída de la intervención del Segundo Imperio, el Imperio de Maximiliano o la intervención francesa en 1867, es decir, fue más de medio siglo de una guerra, digamos, constante. ¿Qué pasó durante ese periodo o esa guerra? Bueno, México se separó, ¿no?, en dos bandos, los conservadores y los liberales, y por lo tanto, entre muchas otras cuestiones que nos llevaría mucho tiempo a hablar, una de las diferencias que hubo con relación al tema que yo les traigo hoy es precisamente que los conservadores pretendían festejar, digamos, fechas distintas a las que el bando liberal había, por decirlo así, seleccionado, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más preciso o más icónico de esta situación? Pues la celebración de la independencia. Mientras que el bando liberal escogió la fecha del 16 de septiembre para conmemorar la independencia de México, es decir, el 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo inicia la guerra, los conservadores pugnaban por el 27 de septiembre, que es cuando Agustín de Iturbide entra a la Ciudad de México en 1821 y se da pues lo que se le conoce como la consumación de la independencia, ¿no? Entonces estaba, entre los puntos ahí a discusión, que eran de los puntos menores desde luego, pero que vinieron a repercutir, pues estaba el festejo o la conmemoración o la celebración de la independencia nacional, cuando se había fundado México, ¿no? ¿Y quiénes eran los padres de la patria? ¿Miguel Hidalgo o Iturbide? Pues evidentemente, luego del triunfo de Juárez y de los liberales sobre los conservadores, se selecciona el 16 de septiembre como la fecha oficial de la independencia de México y a Miguel Hidalgo como el padre de la patria. Además, otra de las diferencias era que, el bando conservador también pretendía que se siguieran festejando o conmemorando ciertas fechas
del calendario religioso, principalmente el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, pero también otras fechas como Semana Santa, como Corpus Christi, que se siguieron festejando y que se festejan hasta la actualidad. Eso es, sí, desde luego, pero no están dentro de lo que se le denomina el calendario cívico, ¿no? Que el calendario cívico está compuesto por los días de asueto, los días inhábiles, como el 5 de mayo, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, etcétera, que tienen por objeto rescatar y conmemorar diferentes episodios de la historia nacional. Entonces, con esos antecedentes, llegamos al Porfiriato. Porfirio Díaz llega al poder en 1877, 76-77, pero no es hasta 1884 cuando podemos hablar ya del verdadero inicio del Porfiriato, ¿no? Entonces, para ese entonces se habían logrado 3 puntos importantes, más bien 2 puntos importantes, que dieron pie también a esta práctica de inaugurar en el marco de los festejos cívicos, ¿no? Primeramente había paz, es decir, por primera vez en la historia de la nación mexicana ya, ¿no?, independiente, había una paz general, una paz forzada, sí, no lo vamos a negar, pero había paz. Y también había estabilidad política, como ya les dije, habían ganado los liberales con respecto a los conservadores, entonces había una estabilidad política, es decir, ya se podía hacer la selección de un calendario cívico, se pudo hacer la selección también de los héroes nacionales. Esos eran los 2 puntos, la paz y la estabilidad política. Y hay un tercer punto que tiene la influencia o el por qué se festeja, que es la búsqueda de la legitimidad del régimen. El régimen de Porfirio Díaz, si bien nunca estuvo fuera de la ley, según dice Paul Gardner, porque en 1884, que llega Porfirio Díaz, la ley decía que no podía reelegirse. En ese mismo periodo, que eran de 4 años, la ley se cambia para que pudiera ser el gobierno uno solo más inmediatamente al gobierno, pues, al periodo, perdón. Y en el segundo periodo nuevamente se cambia la ley y ya puede ser de manera indefinida. Entonces, según Paul Gardner, nunca estuvo fuera de la ley, realmente nunca lo estuvo. Sin embargo, eso no quita que tenía que buscar legitimidad porque pues ante la población desde luego se estaba extendiendo en su gobierno. Entonces, las fiestas cívicas e inauguración de obra pública en el marco de estas fiestas cívicas fue una manera del régimen de Díaz de legitimarse ante la población. ¿Por qué se legitimaba ante la población a través de estas obras? Bueno, porque era una manera de decir, miren, fue el 16 de septiembre, la independencia, luego llega la segunda independencia con la guerra de intervención, particularmente con el 5 de mayo, 1862, etc. Y ya ahora, en mi periodo o en mi gobierno, es cuando estamos viendo los frutos de la lucha de esos próceres, ¿no? Entonces, digamos que Porfirio Díaz era el legítimo heredero, o al menos quería parecer o aparentar ante la población en general como el legítimo heredero de Hidalgo y de Juárez. Y de hecho, después, años después, en 1910, cuando los festejos del primer centenario de la independencia, vamos a ver ya, digamos, en una imagen precisa esta idea de Díaz de ser el legítimo heredero, ¿no? Porque vamos a ver las efigies de Hidalgo, de Juárez y de Díaz en algunas postales, en algunos documentos, membretes, etcétera, con motivo de los festejos del centenario. Entonces tenemos, ya lo decía ahorita, estabilidad social o paz social, estabilidad política, y también la necesidad de buscar una legitimidad por parte del régimen, ¿no?, del gobierno porfirista. Pero también había un cuarto ingrediente o una cuarta circunstancia ahí, que era también que por primera vez en muchos años empezó a haber dinero para poder construir obra pública, ¿no?, obras materiales. Siempre, a pesar de
de esto que acabo de decir, a lo largo del periodo uno va a ver cuando revisa los documentos que para hacer obras públicas, tanto en Álamos como en Hermosillo, tuvieron dificultades y de hecho fue muy necesaria la participación de la iniciativa privada, ¿no? La búsqueda de colectas, de fondos, se hacían juntas de mejoras materiales, se hacían juntas patrióticas que entre comerciantes, empresarios, gente obviamente de poder económico, digamos, cooperaban para erigir un monumento, para inaugurar o abrir una escuela, para la construcción de X obra, de un puente, de un dique. Generalmente eran obras para los que cooperaba la iniciativa privada, solían ser, y sobre todo al principio del periodo, obras que más de, no tanto de ornato, sino de necesidad. De hecho, Einar Rivera, para el caso de la Ciudad de México, señala que, y lo cito, antes de poder emprender obras arquitectónicas para la función pública o de carácter conmemorativo, fue necesario impulsar aquellas obras de carácter urbano que permitieran solucionar algunos de los principales problemas que aquejaban a la urbe, en este caso la Ciudad de México, pero también en el caso de Álamos y en el caso de Hermosillo. Los gobiernos al inicio del Porfiriato se preocuparon por solucionar problemas de primera necesidad, como por ejemplo el aplanado de las calles, la construcción de banquetas, de desagües, de acequias, de hospitales y también de vías de comunicación, ¿no? Como el ferrocarril, por ejemplo, o como las líneas telegráficas, telefónicas, etc. Entonces, una vez que se tenía, digamos, lo más necesario, empezaron a hacer obras ya de mayor envergadura y que a la vez eran obras que más bien tenían la intención, pues, de, como ya lo mencionaba ahorita, de legitimar a través de dar a la población una idea de que había realmente un progreso, como por ejemplo la construcción de palacios de gobierno o de palacios municipales. En el caso, por ejemplo, de Álamos, se construyó el Palacio Municipal y se inaugura, de hecho, en el marco de una fiesta cívica que es el 5 de mayo de 1899. Ahora, ¿por qué esta práctica de inaugurar en el marco de las fiestas cívicas? Bueno, era una manera también de ir marcando a la gente o marcando a la población estas fechas importantes en el calendario cívico, importantes en el devenir histórico de la nación, ¿no? Había que educar a la población a través de la historia, ¿no? Había que forjar, de hecho, un sentimiento nacionalista. Había que forjar en la gente, decir, bueno, soy sonorense, pero también soy mexicano, ¿no? Igual en Yucatán, igual en Jalisco, en Tamaulipas, en Oaxaca, etc. De hecho, algo importante que a lo mejor ahorita nos parece algo, digamos, poco insignificante o algo, o incluso cuando hemos reparado quizá en ello, es que por un mismo motivo todo México celebra el mismo día y generalmente a las mismas horas. Por ejemplo, el grito del 15 de septiembre, que es a las 11 de la noche en todo México, desde la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Puebla, Guadalajara, por mencionar las urbes más grandes, hasta los municipios y los poblados más pequeños que tengan ayuntamiento, se da el grito de independencia, ¿no? Entonces la gente, los mexicanos, se unen, digamos, en una comunión cívica en esa noche. Y esa noche todo el mundo se siente mexicano. Y es algo que durante el Porfiriato se trató de impulsar y de hecho se logró, y que aparte fue de gran ayuda también las vías de comunicación que se mejoraron. De hecho, ya para el centenario, las compañías ferrocarrileras o los trenes anunciaban promociones de excursiones, les llamaban ellos, para ir a la Ciudad de México a los festejos del centenario. ¿Por qué? Porque el tren pues se acercó a las poblaciones y a las ciudades de manera significativa durante el periodo. Esto no fue exclusivo de México, ¿no? Sino que es algo que se fue dando a través del siglo XIX, que es cuando nacen, digamos, estos nacionalismos, ¿no? Y se inventa la tradición siguiendo a Hobsbawm, etcétera. Porque, por ejemplo, hay estudios para muchos países, pero tomando el caso de Venezuela, en Venezuela también a fines del siglo XIX, un gobierno similar al de Porfirio Díaz, es decir, un gobierno que se extendió durante muchos años, que fue el del general Guzmán Blanco, también buscó generar dentro de los venezolanos un sentimiento patriótico y aprovechó el calendario cívico para que se unieran en comunión el mismo día por el mismo motivo. Entonces,
Esto es por parte de los festejos cívicos, ¿no? Pero ahora, ¿qué tiene que ver la inauguración de la obra pública? Ahorita les mencionaba que lo importante de la inauguración de obra pública era que se podía patentar o materializar, digamos, el progreso. Entonces, era importante para el régimen porque no podemos olvidar y no debemos olvidar que durante el porfiriato, si bien es cierto que hubo un crecimiento económico en México, un desarrollo y que eso no se puede negar, también es cierto que la brecha social se amplió muchísimo. Los ricos eran más ricos y eran muy pocos y los pobres eran muy pobres. Si bien es cierto que empezó a nacer una clase media importantísima, de todas maneras la brecha social se marcó mucho durante el periodo. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, aquí en Hermosillo se inaugurara el Palacio de Gobierno, era una manera de materializar, de que la gente, por más pobre o por más humilde que fuera, pudiera ver y pudiera ser partícipe de esta mejora que estaba viendo en el país, ¿no? Entonces, por más pobre que fuera una persona, al momento de ver esa obra, digamos, tan impresionante, ¿no? Como es el caso del Palacio de Gobierno aquí en Hermosillo, que para la época era una obra bastante importante y bastante grande, era una manera de decirle a la población en general, mira, está viendo un progreso, ¿no? Está viendo un avance, igual con la construcción de mercados, igual con la construcción de rastros, con el mejoramiento de los espacios públicos, porque también se dio una gran importancia al mejoramiento de las plazas y de las avenidas. Por ejemplo, aquí en el caso de Hermosillo, durante el periodo también se remozó la Plaza Zaragoza, se le instaló el kiosco y de hecho, con motivo de los festejos del centenario, se colocaron candelabros para poner lámparas eléctricas, por ejemplo, en la Plaza Zaragoza. Entonces, como les menciono, esta construcción de edificios públicos y de embellecimiento de las calles, de las avenidas, de las plazas, etcétera, respondió no solo a un deseo de la élite, que lo tenía y que la élite quería que las ciudades se pareciesen a las ciudades europeas, sino que también para materializar el progreso y que la población más humilde o menos favorecida por el régimen se sintiera partícipe de ello, ¿no? Pudieran entrar a un palacio municipal, pudieran hacer uso, por ejemplo, del rastro, pudieran entrar a los mercados municipales, que de hecho los mercados se les dio mucha importancia, los mercados a los rastros, por este también sentido de la higiene, ¿no? De que tenían las ciudades y las poblaciones que estar limpias, ¿no? Entonces, en este sentido, la inauguración de esta obra y la construcción de esta obra pública cobra un sentido importante, y así lo menciona Jack Fuentes Quesada, quien dice: la arquitectura funciona como un lienzo en el que se pueden plasmar desde los más mezquinos hasta los más nobles discursos. Entonces, el gobierno porfirista estaba lanzando un discurso con esta construcción de obras. Como les mencionaba al principio, que les iba a mencionar algunos o señalar algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de Hermosillo, el 5 de febrero de 1910, en el marco de los festejos de la conmemoración de la Constitución de 1857, se inaugura la Escuela de Niñas Leona Vicario. Meses después, en septiembre de ese mismo año, en el caso de Álamos, se inaugura la Escuela de Niños Bárbara Ceballos el 16 de septiembre de 1910 con motivo del primer centenario de la independencia. Aquí también es importante destacar que Porfirio Díaz dio la instrucción ya desde 1906, creo, si mal no recuerdo, de que durante los festejos de la independencia del centenario no hubiera un solo lugar de importancia en el país que no inaugurara por lo menos una obra pública. En el caso de Álamos se inaugura únicamente la Escuela Bárbara Ceballos. Sin embargo, aquí en Hermosillo, por ejemplo, ya les mencionaba, se instalan las lámparas eléctricas en la Plaza Zaragoza, se construye la calzada Centenario, que hasta la fecha existe, se coloca la primera piedra del monumento a Miguel Hidalgo, que está aquí en la Plaza Hidalgo, que es una escultura de bronce y la base es de mármol de Carrara. Se coloca la primera piedra del mercado municipal, que se iba a llamar Luis Torres, pero que pues por la caída del régimen porfirista en 1911 cambia de nombre a Pino Suárez. Y también se instala una fuente, se inaugura una fuente que ya no existe, y se instala una asta bandera en la Plaza Zaragoza. Entonces hubo una serie de mejoras materiales durante los festejos del centenario aquí en Hermosillo. En Álamos, a lo largo del porfiriato, por ejemplo, se inauguró el mercado municipal el 16 de septiembre de 1892.
Palacio Municipal, ya se los mencionaba, el 5 de mayo de 1899, el rastro el 16 de septiembre de 1902, el kiosco de la plaza se había programado su inauguración para el 16 de septiembre de 1904, sin embargo se avería, se quiebra una de los pilares y se inaugura hasta el 18 de diciembre. Entonces el gobierno fue muy claro en ir marcando las fechas cívicas y las fechas principales y engalanándolas y solemnizándolas con la inauguración de esta obra que venía a materializar el supuesto o el progreso que se estaba viviendo durante el gobierno de Porfirio Díaz, durante el porfiriato. Y bueno, algo que se me pasaba comentar, y lo voy a hacer rápidamente porque tengo ya muy poco tiempo, o a lo mejor ya no tengo tiempo, pero en el marco de estas inauguraciones, es decir, cuando se inauguraba el edificio público, la obra material, se hacían eventos muy fastuosos, ¿no? Fiestas, galas, recepciones, bailes, desayunos, cenas, lo que tuviera lugar dependiendo de la hora, y obviamente dependiendo del tipo de evento se invitaba a cierta gente o no, y no se invitaba a otra. Por ejemplo, si era la inauguración de un palacio municipal o la inauguración de un edificio como una escuela o un hospital, se invitaba a la élite, ¿no? ¿Por qué? Porque la recepción tenía lugar dentro del recinto, porque iban a ofrecer comida, bebidas, un loge champán, le llamaban en el momento, en la época, así aparecen los documentos. En cambio, cuando la inauguración de la obra era una obra pública, por ejemplo, como un kiosco, como un puente o algún dique de contención, etcétera, ahí sí se invitaba a la población en general, porque algo muy importante de las fiestas cívicas y de la inauguración es que el pueblo debía ser partícipe, el pueblo debería estar participando. Una fiesta sin pueblo no es fiesta. Entonces, ahorita lo van a ver, al final voy a poner unas fotografías ahí, como por ejemplo la inauguración del kiosco en Álamos. Está el kiosco, alrededor está la élite en sillas, y de hecho pues ahí se alcanza a ver que hay una mesa con bebidas, con comida, y a la redonda, en la periferia de la plaza, pues están los sectores populares, ¿no? Entonces en la fiesta todos participaban, pero estaban juntos, pero no revueltos, ¿no? Entonces sí se desvanecían un poco estas distinciones o estas divisiones sociales, pero no tanto como para que se mezclaran. De hecho, Loic Abrassard, un investigador de estas cuestiones, señala que incluso en el desfile se marcaba la estructura social de la época. ¿Por qué? Porque a la cabeza iban los gobernantes. Luego iban, por ejemplo, las escuelas, los hospitales, luego iban los clubes sociales, las sociedades de artesanos, etcétera, los carros alegóricos, y al final iba el pueblo. Entonces podíamos ver representada a la estructura social en un solo desfile. Entonces, algo también, ya para cerrar, que les quiero mencionar es que hasta la fecha se hacen estas inauguraciones de obra pública. Si bien ya no en el marco de los festejos cívicos, ya no el 5 de mayo, el 16 de septiembre o el 20 de noviembre, pero todavía se hacen estas inauguraciones, ¿no? Entonces vemos que gobernadores, presidentes de la República, presidentes municipales, etcétera, se trasladan a diferentes lugares o a diferentes puntos donde se van a inaugurar hospitales o puentes o carreteras o aeropuertos o qué sé yo, y hacen un evento y hacen una conmemoración o un festejo más bien, ¿no? Porque se está inaugurando una obra pública, porque es una manera de legitimarse y decirle a la población: miren, estoy trabajando. Se invirtieron 60 millones, 130, 200 millones, no sé cuánto, de pesos para la construcción de tal carretera o de tal obra o de tal presa o etcétera. A mí, en lo personal, pues se me hace un gasto totalmente innecesario, ¿no? Que se trasladen, que gasten en traslado, en comidas, etcétera, hasta en la lona que ponen atrás, que suelen ser muy caras y que aparte contaminan. Entonces a mí se me hace un gasto totalmente innecesario y totalmente ya fuera de lugar, pero ahí podemos ver cómo están estas inercias culturales, ¿no? De algo que se inició en el siglo XIX, cruzó o sobrevivió todo el XX, y todavía a inicios del siglo XXI se siguen dando estas prácticas de inaugurar la obra pública como una manera de legitimarse ante la población en general. Y sin más, me despido, agradezco a las personas que están sintonizando esta charla. Voy a tratar de estar contestando sus dudas ahí o sus comentarios o las preguntas que tengan en los comentarios del video, en la publicación del Inca, y pues agradecer precisamente al Inca por esta invitación. Muchas gracias, y recuerden quedarse en casa para que pues todos juntos podamos salir bien librados de esta epidemia o pandemia que hoy nos azota. Muchas gracias.
Fiestas del Pitic, edición virtual. 320 años de Hermosillo. El Ayuntamiento de Hermosillo agradece tu atención a esta transmisión especial. Sigue el programa artístico de Inca Hermosillo en sus redes sociales. Recuerda, hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Celebremos a Hermosillo en casa. Volveremos a reunirnos.